Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en español. Les saluda Jia Jiabin desde Beijing. Recientemente, la Administración Nacional de Estadísticas de China publicó los datos económicos de este país asiático en los primeros 6 meses de 2018. Según el portavoz de dicha organización, los principales indicadores macroeconómicos de China se han mantenido estables. El Producto Interno Bruto logró un crecimiento del 6,8% interanual. El comercio exterior de China creció un 7,9%, mientras que el superávit comercial cayó un 26,7%, debido sobre todo al aumento del 11,5% en las importaciones. En nuestro diálogo de hoy tratamos de analizar la actualidad y el desarrollo a futuro de la economía de China en base a los datos económicos que hemos visto. Y para esto tenemos como invitada a la señora Lin Hua, investigadora de la Academia China de Ciencias Sociales. Hola señora Lin, gracias por acompañarnos en diálogo. Bienvenido. Gracias. Antes de comenzar nuestro análisis, quería invitarles a conocer más detalles sobre el desempeño económico de China a través de los datos publicados por la Administración Nacional de Estadísticas de China. 6,8%. Ese ha sido el índice interanual de crecimiento durante la primera mitad de año. La cifra de crecimiento se ha mantenido entre el 6,7 y el 6,9%, el rango objetivo durante 12 trimestres consecutivos en China. De forma general, la economía nacional en la primera mitad del año mantuvo la dinámica de desarrollo estable y sólido, con un aumento de las condiciones favorables para apoyar la economía camino a un desarrollo de alta calidad. Entre los principales índices económicos destacan los siguientes. La renta disponible nacional per cápita se aseguró un crecimiento nominal del 8,7% y un crecimiento real interanual del 6,7%. El mercado de recursos humanos también se mantuvo estable. El superávit de las importaciones y las exportaciones de bienes se redujo, mientras la estructura comercial registró cierta mejora. El valor total del comercio aumentó al 7,9%. Las exportaciones aumentaron un 4,9% y las importaciones un 11,5%. El gasto en consumo nacional per cápita creció un 8,8%. La inversión en activos fijos subió un 6%. Tras presentar las cifras, la Administración Nacional de Estadísticas de China ofreció sus sugerencias de cara a la segunda mitad de año. Deberíamos adherirnos a la reforma por el lado de la oferta, seguir expandiendo la demanda de forma efectiva, revitalizar la economía real, responder activamente a los retos externos, protegernos ante riesgos de disolución y estabilizar las expectativas sociales. Señora, sabemos que según el portavoz de la Administración Nacional de Estadísticas de China, en la primera mitad del año, la economía de China ha mantenido el pulso de desarrollo estable, lo que significa un buen comienzo para las aspiraciones del gobierno de alcanzar un desarrollo de calidad. ¿Le parece objetiva esta descripción de la economía de China en la primera mitad del año? Creo que tenemos que enfocarnos en las cifras siguientes. La primera cifra es el intervalo de crecimiento de 6,7% a 6,9% durante los 12 trimestres consecutivos que acaba de mencionarse. Esto no se ha visto nunca en la historia. Demuestra la estabilidad de la economía china. Y la segunda que necesita atención es el cambio de la estructura industrial. Desde la perspectiva de la composición industrial, la proporción de los servicios ha aumentado constantemente. En la primera mitad del año, de este año, la proporción de los tres sectores en el PIB fue del 5,3%, 40,4% y 54,3% respectivamente. La proporción del sector primario disminuyó en 0,5 puntos porcentuales, mientras que el secundario y el terciario aumentaron 0,2 y 0,3 puntos porcentuales respectivamente. Y la contribución
de los servicios al crecimiento económico de China continúa en aumento. Y me parece que la tercera información que vale la pena prestar la atención es que en el primer semestre de este año el valor agregado de las industrias de la alta tecnología aumentó un 11,6% Sí. Año con año. Y el de la industria manufacturera de equipamientos también aumentó en 9,2% interanual. Y el de las industrias emergentes, llamamos emergentes estratégicas, aumentó en 8,7%. Claro. Y todos estos crecimientos son más altos que el crecimiento promedio de la industria. Y esto muestra que la nueva energía de la economía china continúa desarrollándose rápidamente y se ha convertido en una fuerza muy importante para el crecimiento constante de nuestra economía. Por lo tanto, creo que tiene razón el juicio de que la economía china tiende a la estabilidad y el mejoramiento. Claro. Bueno, realmente en la primera mitad del año el escenario económico del mundo es un poco complicado. Entonces, en esta situación, la economía de China ha podido lograr un desarrollo estable. ¿A qué lo atribuye? ¿Cómo explica? La razón más importante es que la motivación endógena de la economía china está creciendo. En la primera mitad del año, la tasa de contribución del gasto de consumo final al crecimiento de PIB fue del 78,5% y la contribución de la formación de capital al crecimiento del PIB fue del 31,4%. Y la contribución de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios fue del negativo 9,9%. En comparación con el mismo periodo del año pasado, la tasa de contribución del gasto de consumo final aumentó en 14,2 puntos porcentuales, lo que refleja plenamente el papel básico del consumo en el desarrollo económico de China, y también indica que el consumo ya es un motor más importante para estimular el crecimiento económico de nuestro país. Sí, hemos visto dos cambios muy buenos. Uno es lo que usted acaba de mencionar, que es el optimización de la estructura económica, y otro es la transformación de las fuerzas motrices de desarrollo, desde el viejo hasta el nuevo. En ambos aspectos hemos logrado avances. Entonces, mirando hacia lo que se queda de este año, ¿cuáles cree usted que son los factores positivos para que podamos seguir avanzando en la optimización de la estructura económica? ¿Y cuáles podrían ser los principales desafíos que posiblemente tenemos que prestar atención? Se puede decir que la reestructuración económica de China tiene tanto desafíos como oportunidades. Uno de los factores favorables que me ha llamado la atención es que el mecanismo de competencia del mercado ya está mejorando. Por ejemplo, unas reformas tales como la facilitación del registro de las empresas, el cambio de impuestos a la empresa, al impuesto al valor agregado, han promovido mucho la mejora del entorno de inversión y también el entorno empresarial.
y el desarrollo, también el desarrollo de los servicios. Y el segundo factor favorable es el cambio en la estructura de consumo. Sí. Además de los gastos de alimentación y de vivienda, el transporte, la comunicación, la cultura, la educación, etcétera, forman parte muy importante de consumo para los residentes urbanos y rurales también. En el futuro me parece que el consumo de información, cuidado de los ancianos, la salud, la cultura, la educación, el turismo y entretenimiento, etcétera, predominarán las tendencias de consumo de los residentes urbanos y rurales, lo que favorecerá mucho el desarrollo de los servicios y también mejorará la calidad de los servicios. Sí. Y al mismo tiempo nos enfrentamos también muchos desafíos, algunos a largo plazo y otros a corto plazo. Por ejemplo, la proporción de las industrias pesadas tradicionales sigue siendo relativamente alta y además también es necesario considerar otros problemas y otros desafíos, tales como el control de los riesgos financieros, la limitación y eliminación de burbujas inmobiliarias. Otros datos que quiero mencionar en especial son los datos relacionados con el comercio, porque en la primera mitad del año el comercio de mercancías de China alcanzó 14,12 billones de yuanes, equivalente a 2,12 billones de dólares, con un crecimiento del 7,9%. Entre ellos, la exportación experimentó un crecimiento del 4,9% y la importación 11,5%, más del doble del crecimiento de exportación. Esto resulta que el superávit de China experimentó una reducción del 26,7% interanual. ¿Cómo ve usted esta serie de datos relacionados con el comercio? ¿Qué cambios se está experimentando la estructura comercial de China en estos primeros 6 meses? Hay dos cambios notables que presta más atención. Uno es el aumento del valor total y el otro es la disminución de superávit. El aumento en el valor total es el resultado de una combinación de factores internos y externos. Desde el interior, como he mencionado, la economía china es generalmente estable, sentando las bases para el crecimiento del comercio exterior de nuestro país. Y desde el exterior, la economía internacional continúa recuperándose y la demanda externa se ha mejorado. En general, el crecimiento de las importaciones y exportaciones se debe principalmente a la cantidad de productos. Y en cuanto al problema de superávit comercial, esto es la reducción del octavo trimestre consecutivo desde el tercer trimestre del año 2016. El gobierno chino ha declarado en varias ocasiones que no ha buscado activamente un superávit comercial y ha introducido y tomado una serie de políticas para expandir las importaciones y ha logrado buenos resultados. Sí. Y los cambios en la estructura comercial se reflejan, me parece que, en 3 aspectos. En primer lugar, la estructura de los productos
de importación y exportación continúa a optimizarse. Una parte de las exportaciones de equipos, las importaciones de bienes de consumo de alta calidad han mantenido un buen ritmo de crecimiento. Y por ejemplo, la exportación de automóviles creció un 15,1% en la primera mitad de este año, y la exportación de máquinas, herramientas, metales creció un 14,9%. Y en segundo lugar, la estructura regional del comercio exterior es más razonable. La tasa de crecimiento de las importaciones y exportaciones de la zona oeste de nuestro país es de 7,8 puntos porcentuales, mayor que la total nacional. Y en tercer lugar, ha aumentado el crecimiento exterior de productos de baja contaminación. El volumen de importación de desechos sólidos disminuyó drásticamente, y el volumen de exportación de productos de alto consumo de energía y de alta contaminación disminuyó en un 8,7%. Claro, el superávit siempre es un tema que plantea muchos países en el momento de hacer negocios con China. En cuanto al comercio entre China y América Latina, también se muestra esta tendencia de reducción de superávit, y si hay esta tendencia, ¿de qué forma afectará al comercio entre China y ese continente? El comercio entre China y la región latinoamericana ha llegado a un volumen muy grande, más de 200 billones de dólares. Y en el contexto de incertidumbres de la economía y el comercio mundial, y también del bajo crecimiento de la economía de algunos países latinoamericanos, y también en el contexto de la reestructuración económica profunda de la economía china, es necesario considerar, o sea, ya es la hora de considerar cómo podemos profundizar más la cooperación comercial y económica entre China y América Latina. Desde el punto de vista de nuestra parte, me parece que la iniciativa de la Franja y la Ruta puede ofrecer más oportunidades para los países latinoamericanos. En este contexto, China debe considerar cómo aprovechar esta iniciativa de desarrollo, combina al desarrollo, combina a la cooperación anterior de la capacidad productiva con los países latinoamericanos, y para estimular el crecimiento económico de esos países. Y para los países latinoamericanos también es necesario considerar cómo aprovechar las iniciativas, las propuestas de China para mejorar sus crecimientos. Sí, bueno, hemos visto unos datos económicos de China, como el comercio, como el Producto Interno Bruto, etc. Además de estos datos, ¿qué otros datos, otras cifras que para usted también son llamativos, que vale la pena analizar en especial? Personalmente, me parece que además de las cifras económicas, las estadísticas económicas, también algunas sociales también merecen atención, porque están estrechamente relacionadas con la vida de la gente común.
Una es el ingreso de los residentes ha aumentado constantemente. Y además el ingreso de los residentes rurales está creciendo más rápido que el crecimiento de ingreso de los residentes urbanos. Claro. Y la segunda estadística que vale la pena prestar atención es que la situación de empleo es relativamente estable. En los primeros 6 meses de este año, la tasa de desempleo encuestada urbana estuvo en el rango de 4,8% a 5,1%, permaneciendo un nivel bajo, y fue menor que el mismo periodo del año anterior. Y me parece que estos dos indicadores muestran que en el contexto actual de la reestructura económica de China, el impacto en la vida de las personas comunes y corrientes es relativamente pequeño. En la segunda mitad del año todavía existe mucha incertidumbre en el sector de comercio internacional. Eso es porque el portavoz de la Administración Nacional de Estadísticas de China indicó que la demanda interna será ahora el factor decisivo para el crecimiento económico en lo que queda del año. Entonces, tengo una duda, o quería preguntar, ¿cree usted que la demanda interna de China puede dar suficiente apoyo para la economía de nuestro país en la segunda mitad del año? A partir de las cifras, los datos del primer semestre de este año, la demanda interna es la fuerza determinante y el consumo también es el pilar muy importante. Sí. Y en la segunda mitad de este año, me parece que el consumo seguirá manteniendo el crecimiento constante y rápido. Existen varios factores favorables. Primero, el crecimiento de los ingresos, como he mencionado, de los residentes, generalmente ha mejorado, ha mantenido un crecimiento relativamente rápido a lo largo de los años. Y el ingreso determinan el deseo y el nivel de consumo. Y en segundo lugar, es muy importante que la economía china se haya desarrollado al nivel actual. En términos generales, el ritmo del mejoramiento de la estructura de consumo se acelerará y no se detendrá. Y esta es una tendencia general de desarrollo. Y en tercer lugar, para promover la apertura hacia a todo el mundo en estos años y satisfacer las crecientes demandas del pueblo, se ha aumentado mucho las importaciones, lo que también promueve la venta y el suministro del mercado. De estos factores, el consumo continuará creciendo a un ritmo rápido en la segunda mitad de este año. Y además me ha dado cuenta de que la actualización del consumo de servicios en la primera mitad de este año era muy obvia. Por ejemplo, el gasto de las actividades deportivas del pueblo per cápita aumentó en un 39,3% y los gastos en servicios médicos aumentaron en un 24,6% y los gastos en hotelería también aumentaron en un tasa de crecimiento de 37,8% y los gastos de transporte
aumentaron en un ritmo de 22,8%. Y al mismo tiempo, el consumo en cuidado personal, los cosméticos, sí, la educación de adultos, la educación preescolar y la capacitación personal también ha mostrado un rápido crecimiento sí. de más de 2 dígitos. Sí, claro. Bueno, yo creo que en la segunda mitad del año todavía hay unos momentos importantes para estimular el consumo interno. Por ejemplo, actualmente nos encontramos en la temporada de vacaciones para los estudiantes y también generalmente es una temporada para el consumo tanto en el turismo como en la compra de muchos productos. Bueno, entonces también tenemos que ver que para el comportamiento económico de la segunda mitad del año, ¿cuáles podrían ser los principales riesgos o obstáculos para su desarrollo? ¿Y cuáles son las principales tareas que enfrenta el gobierno para lograr un desarrollo económico en la segunda mitad del año? Desde el exterior, la economía mundial mostró una recuperación en la primera mitad de este año, pero también existen unas diferencias entre distintos países. Sin embargo, el proteccionismo del comercio mundial continuó calentándose, lo que representaría un gran desafío para la recuperación de la economía mundial y también para nosotros. Desde el interior, el desequilibrio e insuficiencia de desarrollo económico también es un problema importante. Actualmente China está en el periodo muy grave del ajuste estructural y la transformación, y más adelante debemos persistir en las reformas estructurales al lado de la oferta, Sí. Y continuar expandiendo la demanda interna para que la economía china mantenga un crecimiento constante. Al final, quería que usted nos hace una perspectiva sobre la macroeconomía de nuestro país en lo que se queda del año. Me parece que el crecimiento económico estable de China en la segunda mitad de este año no cambiará. Además del consumo mencionado anteriormente, la inversión debería ser relativamente estable. Yo también acabo de mencionar la demanda externa. Habrá ciertas incertidumbres, pero se espera que el comercio exterior mantenga un crecimiento constante. Por eso, al analizar los datos, las cifras de la primera mitad de este año, la conclusión sobre el crecimiento económico futuro de China sería relativamente optimista. Sí, yo creo que ahora podemos decir que la economía de China es estable y también tiene un buen sostén, lo que significa una muy buena condición para que China siga avanzando en la reestructuración de su economía, y esto es algo fundamental para un desarrollo más sostenible de este país. Muchas gracias, señora, por su comentario. Gracias. Un placer. Gracias. Así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN en español. Hasta la próxima emisión.